Lo encontró desangrándose en el callejón detrás de su restaurante, rogándole que no pidiera ayuda. En contra de todo instinto, arrastró al desconocido escaleras arriba y le salvó la vida. Lo que no sabía era que el hombre al que había mostrado misericordia era el jefe de la familia más peligrosa de la ciudad, y el tatuaje en su muñeca coincidía con el que aparecía en el expediente policial de su difunto esposo. El letrero fluorescente sobre el restaurante de Murphy parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo. Clara Martínez ni siquiera levantó la vista. Ya le había pedido al casero que lo arreglara 3 veces, y 3 veces le había prometido hacerlo la próxima semana. Eso fue hace 4 meses. Se ajustó la chaqueta contra el viento de octubre y cerró la puerta principal con llave, las llaves tintineando en la calle vacía. 2:47 de la mañana. Otro turno de 12 horas terminado. Sus pies ardían dentro de sus zapatillas gastadas, pero al menos las propinas habían sido decentes esa noche. $83. Suficiente para el dinero de la excursión de Leo y, tal vez, si lo estiraba, un par de zapatos nuevos para él. El niño crecía más rápido de lo que ella podía permitirse. Clara se dirigió al estacionamiento, pensando ya en el pastel de carne que había escondido al fondo del refrigerador para el almuerzo de Leo al día siguiente. Fue entonces cuando lo oyó. Un estruendo. Metal contra metal, luego silencio. Se quedó inmóvil, con una mano aún sujetando las llaves entre los dedos, tal como el video de defensa personal le había enseñado. El callejón junto al restaurante estaba completamente oscuro, salvo por el tenue resplandor del farol en la esquina. «Sigue caminando», le decía su mente. «No es tu problema». Pero entonces llegó el sonido que lo cambió todo. Una tos húmeda, entrecortada, humana, desesperada. El corazón de Clara latía con fuerza mientras daba 3 pasos hacia la entrada del callejón. «Hola». Su voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Otra tos, seguida de un sonido de arrastre, como si alguien intentara moverse por el pavimento. Sacó su teléfono, el pulgar suspendido sobre el 911. Lo inteligente sería llamar primero, esperar en su coche. Pero, ¿y si alguien se estaba muriendo? ¿Y si cada segundo contaba? Igual que David, susurró la voz en su cabeza. Él tampoco esperó. Clara entró en el callejón. El olor la golpeó primero. Cobre, y algo acre, como caucho quemado. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, distinguió una silueta recostada contra el contenedor verde, con un charco oscuro extendiéndose debajo. «Dios mío», murmuró, avanzando con la linterna del teléfono encendida. El hombre tendría unos 40 años, tal vez más, difícil saberlo con tanta sangre. Su costoso traje estaba destrozado por un lado, empapado de negro y rojo. Respiraba con dificultad, pero sus ojos, incluso medio inconscientes, estaban atentos, siguiéndola con una intensidad que la hizo estremecerse. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo Clara, ya marcando. Su mano salió disparada, más rápido de lo que parecía posible para alguien que se estaba desangrando, y le sujetó la muñeca con fuerza sorprendente. No, la palabra apenas fue un susurro, pero la orden en ella era absoluta. «No hospital, por favor». «¿Estás loco? Te estás muriendo». «Hospital». Tosió, salpicando de sangre sus labios. «Me encontrarán. Me matarán. Y a cualquiera que me haya ayudado». El dedo de Clara quedó suspendido sobre el botón de llamada. Cada célula racional de su cuerpo le gritaba que lo presionara, que dejara que los profesionales se encargaran, que se alejara de la pesadilla que ese hombre había traído a su callejón. Pero ya había escuchado esas palabras antes. Voz distinta, noche distinta, pero la misma súplica desesperada. «No dejes que me lleven al hospital del condado, Clara. Ahí tienen gente. Solo llévame a casa». David había muerto de todos modos, desangrándose en sus brazos antes de que pudiera siquiera encender el coche. Miró el rostro del desconocido, gris por el shock, con el sudor perlándole la frente a pesar del frío, y tomó una decisión de la que probablemente se arrepentiría. «Puedes caminar». Sus ojos se abrieron un poco más. «¿Me estás ayudando?» «Te estoy preguntando si puedes caminar. Mi apartamento está arriba. Si no puedes, esta conversación se acaba y llamo al 911». Asintió una vez, apretando los dientes. Clara se colocó bajo su brazo,
casi doblándose bajo su peso. Era alto, al menos 1,90 m, y todo músculo bajo ese traje destrozado. Juntos, avanzaron tambaleantes hacia la escalera metálica en la parte trasera del edificio. Cada paso fue una agonía. La respiración del hombre se volvió más irregular, y 2 veces Clara pensó que se desmayaría por completo. Pero de algún modo lograron llegar a su puerta. Tuvo que apoyarlo contra la pared mientras buscaba las llaves, rezando para que Leo no se despertara, para que la señora Chin del departamento de al lado no oyera nada, para no estar cometiendo el mayor error de su vida. La puerta se abrió. Clara medio cargó, medio arrastró al hombre adentro, guiándolo hasta el sofá. Él se desplomó con un gemido que intentó reprimir. A la luz de la sala, ella lo observó bien por primera vez. Piel oliva, rasgos marcados, un reloj caro que aún brillaba en su muñeca a pesar de la sangre. No era una víctima cualquiera de un robo. Todo en él gritaba dinero y peligro a partes iguales. «Botiquín», murmuró Clara, corriendo hacia el baño. Sus manos temblaban mientras sacaba la caja blanca de debajo del fregadero junto con todas las toallas que pudo cargar. Cuando regresó, él había logrado incorporarse, con una mano presionando con fuerza su costado. La sangre se filtraba entre sus dedos. «Necesito verlo», dijo Clara, arrodillándose junto al sofá. Él dudó, luego apartó lentamente la mano. La herida era profunda, un tajo que iba desde las costillas hasta la cadera. Una herida de cuchillo, comprendió con un escalofrío. Alguien había intentado destriparlo. «Mamá». El corazón de Clara se detuvo. Se dio vuelta para ver a Leo de pie en el pasillo, de 7 años, perdido dentro de su pijama de Spider-Man demasiado grande, frotándose los ojos con sueño. «Cariño, vuelve a la cama. Va a morir». La voz de Leo era pequeña, temerosa, pero sus ojos oscuros estaban fijos en el desconocido con una curiosidad inquietante. El hombre en su sofá miró a su hijo, y algo se reflejó en su rostro, un dolor que no tenía nada que ver con su herida. «No esta noche», dijo Clara con firmeza, las mismas palabras que había usado cuando Leo preguntó por su padre. «No esta noche. Ahora ve a tu cuarto, por favor». Leo se quedó un momento más, luego se dio la vuelta y caminó lentamente por el pasillo. Clara escuchó el clic de la puerta al cerrarse. Se volvió hacia el desconocido, sus miradas se cruzaron sobre las toallas empapadas de sangre. «Necesitas puntos. Puntos de verdad. Puedo limpiar esto y vendarlo, pero... haz lo que puedas». Su voz era más firme ahora, casi suave. Clara no quería saber qué significaba peor. Trabajó rápido, limpiando la herida con antiséptico, lo que hizo que él soltara un siseo de dolor entre los dientes, y luego la envolvió con gasas y cinta médica. No era bonito, pero aguantaría hasta la mañana. «Puedes quedarte en el sofá», dijo al fin, recogiendo las toallas ensangrentadas. «Te traeré agua y algo para el dolor. Por la mañana te vas y nunca hablamos de esto otra vez». Él asintió lentamente. «Gracias. No tenías por qué». «No», Clara lo interrumpió. «No tenía, así que no me hagas arrepentirme». Caminó hacia la cocina, con las piernas temblorosas ahora que la adrenalina se desvanecía. Por la ventana, podía ver el callejón abajo, la mancha oscura donde lo había encontrado. Detrás de ella, el desconocido se acomodó en el sofá con un gemido suave. «Mi nombre», dijo en voz baja. «Es el Sr. A». Clara no se dio la vuelta. «No quiero saber tu nombre. Quiero que te vayas antes del amanecer». Pero, incluso al decirlo, sabía que mentía, porque ya había visto el tatuaje en su muñeca cuando lo vendó, una serpiente negra enroscada alrededor de una daga. Ya había visto ese símbolo antes, en el expediente policial guardado en el armario de su habitación. El del asesinato de su esposo. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas baratas, proyectando sombras a rayas sobre la sala. Apenas había dormido, pasando la mayor parte de la noche sentada en la silla junto a la puerta de su habitación, con el oído atento a cualquier sonido que pudiera significar peligro. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana hacía que su pulso se acelerara. Ahora, de pie en el umbral de la cocina, con una taza de café entre las manos, observaba al desconocido dormir. A la luz del día se veía diferente, menos como un animal herido, más como un hombre que no pertenecía a su sofá de segunda mano.
Incluso inconsciente, había algo calculado en él, controlado. Su respiración era constante, una mano descansando cerca del costado vendado. El tatuaje en su muñeca parecía latir bajo el sol de la mañana. Clara se obligó a apartar la vista, concentrándose en la tarea mundana de preparar el desayuno. Leo pronto se levantaría, haciendo preguntas que ella no podía responder. Necesitaba que ese hombre se fuera antes de que su hijo sintiera demasiada curiosidad, antes de que la violencia que lo había alcanzado en ese callejón los encontrara también. Estaba rompiendo huevos en una sartén cuando lo oyó moverse. «No te muevas demasiado», dijo sin volverse. «Las vendas no aguantarán si abres la herida». Una pausa, luego su voz, áspera por el sueño y el dolor. «Todavía estás aquí. Es mi apartamento». Clara dio la vuelta a los huevos con más fuerza de la necesaria. ¿Dónde más estaría? La mayoría habría llamado a la policía en cuanto perdí el conocimiento. Sí, bueno, sirvió los huevos en un plato, añadió 2 tostadas. Yo no soy la mayoría. Cuando por fin se dio vuelta, él estaba sentado, pálido pero alerta. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con la misma intensidad inquietante de la noche anterior. Ella dejó el plato sobre la mesa del centro, manteniendo la distancia. «Come, y luego te vas». Él miró la comida como si fuera un rompecabezas que no sabía resolver. «Me hiciste el desayuno». «Hice el desayuno. Tú solo estabas aquí». Clara cruzó los brazos. «No lo malinterpretes». Pero él ya estaba tomando el plato, y ella notó el leve temblor en su mano, la forma en que tuvo que apoyarse. Fuera lo que le había pasado, estaba en peor estado del que aparentaba. «Señora, no es tu verdadero nombre», dijo ella con frialdad. No tomó un bocado cuidadoso de la tostada, masticó despacio. «Pero es el único que necesitas». «¿El único que necesito, o el único que es seguro que conozca?» Sus ojos se encontraron, y por un momento, algo parecido al respeto brilló en los de él. «Eres lista. Eso es bueno». Sus manos temblaban mientras tomaba la caja blanca de debajo del fregadero junto con todas las toallas que podía cargar. Cuando regresó, él había logrado incorporarse en el sofá, una mano presionando con fuerza su costado. La sangre se filtraba entre sus dedos. «Necesito ver», dijo Clara, arrodillándose junto al sofá. Él dudó, luego lentamente apartó la mano. La herida era profunda, un corte que iba desde las costillas hasta la cadera. Una herida de cuchillo, comprendió con un escalofrío. Alguien había intentado destriparlo. «Mamá». El corazón de Clara se detuvo. Se giró para ver a Leo en el pasillo, de 7 años, ahogado en su pijama de Spider-Man, frotándose el sueño de los ojos. «Cariño, vuelve a la cama. ¿Va a morir?» La voz de Leo era pequeña, temerosa, pero sus ojos oscuros estaban fijos en el extraño con una curiosidad inquietante. El hombre en su sofá miró a su hijo, y algo cruzó fugazmente por su rostro, un dolor que no tenía nada que ver con la herida. «No esta noche», dijo Clara con firmeza, las mismas palabras que había usado cuando Leo preguntó por su padre. «No esta noche. Ahora vete a tu habitación, por favor». Leo se quedó un momento más, luego se alejó por el pasillo. Clara oyó el clic de la puerta cerrándose. Volvió la vista al extraño. Sus ojos se encontraron sobre las toallas empapadas en sangre. «Necesitas puntos. De verdad. Puedo limpiar esto y vendarlo, pero haz lo que puedas». Su voz era más firme ahora, casi suave. Clara no quería saber qué significaba peor. Trabajó rápido, limpiando la herida con antiséptico que lo hizo sisear entre dientes. Luego la envolvió con gasas y cinta médica. No era bonito, pero aguantaría hasta la mañana. «Puedes quedarte en el sofá», dijo al fin, recogiendo las toallas ensangrentadas. «Te traeré agua y analgésicos. Por la mañana te vas y nunca hablamos de esto otra vez». Él asintió lentamente. «Gracias. No tenías que hacerlo». «No», lo interrumpió Clara. «No tenía que hacerlo, así que no me hagas arrepentirme». Caminó hacia la cocina, las piernas temblando ahora que la adrenalina se desvanecía. A través de la ventana podía ver el callejón abajo, la mancha oscura donde lo había encontrado. Detrás de ella, el extraño se acomodó en el sofá con un suave gemido. «Mi nombre», dijo en voz baja,
Es el señor A. Clara no se dio la vuelta. No quiero saber tu nombre. Quiero que te vayas al amanecer. Pero incluso mientras lo decía, sabía que mentía, porque ya había visto el tatuaje en su muñeca cuando lo vendaba, una serpiente negra enrollada alrededor de una daga. Ya había visto ese símbolo antes, en el expediente policial escondido en el armario de su dormitorio. El del asesinato de su esposo. La luz de la mañana se filtraba por las persianas baratas, proyectando sombras rayadas sobre la sala de estar. Casi no había dormido, pasando la mayor parte de la noche en la silla junto a la puerta de su habitación, el oído atento a cualquier sonido que pudiera significar peligro. Cada crujido del edificio, cada sirena distante hacía que su pulso se acelerara. Ahora, de pie en el umbral de la cocina con una taza de café entre las manos, observaba al extraño dormir. A la luz del día, se veía distinto, menos como un animal herido y más como un hombre que no pertenecía a su sofá de segunda mano. Incluso inconsciente, había algo controlado en él. Su respiración era estable, una mano descansando cerca de su costado vendado. El tatuaje en su muñeca parecía latir bajo el sol de la mañana. Clara se obligó a apartar la vista, concentrándose en la tarea mundana de preparar el desayuno. Leo se levantaría pronto, haría preguntas que no podría responder. Necesitaba que ese hombre se fuera antes de que su hijo se volviera demasiado curioso, antes de que la violencia que lo había seguido hasta ese callejón los alcanzara. Estaba rompiendo huevos en una sartén cuando lo oyó moverse. No te muevas demasiado rápido, dijo sin volverse. Las vendas no aguantarán si vuelves a abrir la herida. Una pausa, luego su voz, ronca por el sueño y el dolor. Sigues aquí. Es mi apartamento. Clara dio vuelta los huevos con más fuerza de la necesaria. ¿Dónde más estaría? La mayoría habría llamado a la policía en cuanto me desmayé. Sí, bueno. Sirvió los huevos en un plato, agregó 2 tostadas. Yo no soy la mayoría. Cuando al fin se dio la vuelta, él estaba sentado, el rostro pálido pero alerta. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos mientras se acercaba, con la misma intensidad inquietante de la noche anterior. Colocó el plato en la mesa de centro, manteniendo la distancia. Come, y luego vete. Él miró la comida como si fuera un enigma que no podía resolver. Me hiciste desayuno. Hice desayuno. Tú solo estabas aquí. Clara cruzó los brazos. No lo malinterpretes. Pero él ya alcanzaba el plato, y ella notó el leve temblor en su mano, la forma en que debía sostenerse. Fuera lo que fuera que le había pasado, estaba peor de lo que admitía. Señora, no es tu verdadero nombre, dijo Clara con frialdad. No, respondió él tras masticar lentamente un trozo de pan, pero es el único que necesitas. El único que necesito o el único que es seguro para mi saber. Sus ojos se encontraron, y por un instante algo parecido al respeto brilló en los de él. Eres lista. Eso es bueno. Las personas inteligentes sobreviven. Mi esposo era listo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. No le sirvió de mucho. El extraño, el señor A, dejó el tenedor. Lamento tu pérdida. Clara casi se rió. Lamento. Como si esa palabra significara algo. Como si todos los que la dijeron en el funeral de David no estuvieran simplemente aliviados de no ser ellos los que estaban en el ataúd. Dijiste que eras contador. Cambió el tema. Curioso tipo de asalto el que deja apuñalado a un contador en un callejón a las 2 de la mañana. Trabajo hasta tarde. Lugar equivocado. Momento equivocado. Querían mi cartera, mi reloj. Me defendí. Y te dejaron ahí. No terminaron el trabajo. Tal vez pensaron que lo habían hecho. Clara lo estudió. Ese hombre probablemente nunca había equilibrado una hoja de cálculo en su vida. El traje caro, la confianza con que se movía pese al dolor, el tatuaje que no se había molestado en ocultar, todo contaba otra historia. Pero su vida era demasiado frágil para invitar problemas, demasiado precaria para hacer preguntas con respuestas peligrosas. Tenía a Leo. Tenía la renta que vencería en 2 semanas, un trabajo miserable que apenas les daba para comer. Bien, dijo finalmente. Eres contador y yo soy la reina de Inglaterra. La esquina de su boca se curvó. Casi una sonrisa. Justo, señora. Ambos se giraron cuando Leo salió del pasillo, el cabello despeinado, arrastrando su conejo de peluche por una oreja.
Sus ojos oscuros se dirigieron de inmediato al extraño en el sofá. «Hola, cariño». Clara se movió para interceptarlo, pero Leo se escabulló bajo su brazo con la agilidad típica de un niño de 7 años. «¿Sigues aquí?», preguntó Leo, deteniéndose a unos pasos del sofá. «Mamá dijo que no ibas a morir». «Tu madre tenía razón». La voz del señora cambió al hablar con Leo, más suave, cuidadosa. «Ya estoy mucho mejor. ¿Duele que te apuñalen?». Clara tomó el hombro de su hijo. «Eso no». «Sí», interrumpió el señora en voz baja. «Duele mucho». Leo asintió con solemnidad, como si aquello confirmara algo importante. Luego vio el plato en la mesa. «Hiciste los huevos especiales de mamá». Clara sintió que se le encendían las mejillas. «Solo son huevos, Leo». «Nah. Solo los haces así para personas especiales. Se los hacías a papá antes de que». Leo se detuvo, mirando el rostro de su madre. El silencio se estiró demasiado. Clara vio cómo la expresión del señora cambiaba, algo indescriptible cruzando su rostro. Miraba a Leo como se mira una fotografía vieja, con un peso que no encajaba con el momento. «Tengo que alistarme para la escuela», anunció Leo de repente, rompiendo la tensión. Empezó a ir hacia su habitación, luego se detuvo. «¿Vas a estar aquí cuando vuelva?». «No», dijo Clara con firmeza al mismo tiempo que el señora murmuró. «No lo creo». Leo se encogió de hombros, indiferente a los líos de los adultos. «Está bien. Adiós, señor». Desapareció por el pasillo y Clara oyó la puerta cerrarse. Se volvió hacia el señor A, lista para dejar las reglas claras, para asegurarse de que entendiera que esto había sido solo por una noche. Pero él estaba mirando el pasillo donde Leo había desaparecido, con la mano apoyada inconscientemente en el costado, sobre el vendaje. Su rostro se había puesto más pálido, y por un momento ella pensó que la herida se había abierto. «¿Estás?». «Necesito usar tu baño», dijo bruscamente, poniéndose de pie con visible esfuerzo. «Si no te importa». Clara señaló. «Segunda puerta a la izquierda». Lo observó avanzar por el pasillo, moviéndose como si cada paso le costara. Cuando la puerta del baño se cerró, finalmente exhaló, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. A través de las paredes delgadas oyó correr el agua. Luego nada, durante un largo momento. Y luego, quizás, un sonido ahogado. Dolor. O algo más. Clara miró el pasillo, la puerta cerrada de Leo, el plato de huevos a medio comer, la vida que había reconstruido entre los escombros del anterior, y se preguntó qué había traído realmente a su casa anoche. ¿Qué monstruo había salvado? Cuando Clara terminó de alistar a Leo para la escuela, el señora había regresado al sofá. Se veía más firme, pero también más distante. Se había lavado la cara, peinado el cabello hacia atrás, y la transformación era sorprendente. Casi parecía un hombre normal. «Casi. Te llevo», dijo Clara a Leo, tomando las llaves. No quería dejar al extraño solo en su apartamento, pero tampoco podía dejar que su hijo caminara hasta la escuela. No hoy. No con este caos en sus vidas. «¿Puedo tomar el autobús?», protestó Leo. No hoy. Su tono no dejaba espacio para discutir. El trayecto a la primaria Jefferson tomó 12 minutos. 12 minutos de Leo hablando sin parar sobre la fiesta de cumpleaños de su amigo Marcus, sobre el examen de matemáticas que le preocupaba, sobre cosas normales de un niño de 7 años que sonaban irreales, considerando lo que los esperaba en casa. «Mamá», preguntó Leo mientras se detenían en la zona de descenso, ¿ese hombre va a hacernos daño? Las manos de Clara se apretaron en el volante. «No, cariño. No lo hará. Está bien». Leo se desabrochó el cinturón de seguridad, luego se detuvo. «Papá también lo habría ayudado, ¿verdad?». La pregunta la golpeó como un puñetazo en el pecho. «Sí», logró decir. «Papá también lo habría ayudado». Leo sonrió, satisfecho con la respuesta, y salió del coche corriendo hacia la entrada de la escuela. Clara lo observó hasta que desapareció por las puertas, luego se quedó allí un minuto más, intentando controlar su respiración. David lo habría ayudado. Ese era el problema. David siempre ayudaba, siempre se involucraba, siempre creía que podía hacer la diferencia, y eso lo había matado. Cuando regresó al apartamento, esperaba encontrarlo vacío. En cambio, el señora seguía allí, de pie junto a la ventana de la cocina,
mirando hacia el callejón donde ella lo había encontrado. Llevaba puesta una de las camisas viejas de David que Clara había dejado sobre una silla. Le quedaba casi perfecta. Pensé que ya te habrías ido. Él se volvió, y vio que tenía algo en las manos, la caja de crayones de Leo. Tu hijo las dejó en la mesa. Iba a guardarlas. Clara cruzó la habitación y le quitó la caja. Deberías estar descansando. Oyéndote. Preferiblemente yéndote. Me iré esta noche, dijo él. Solo necesito. Hizo una mueca, llevándose la mano al costado, unas horas más. Ella quiso discutir, echarlo de inmediato, pero la parte práctica de su mente, la que la había mantenido con vida tras la muerte de David y los años duros que siguieron, sabía que él no llegaría lejos en ese estado. Si se derrumbaba en la calle, si alguien lo encontraba, si lo rastreaban hasta allí. Está bien. Esta noche. Pero te mantienes fuera de la vista. Y si alguien viene a la puerta, te escondes en la habitación de Leo. ¿Entendido? Él asintió una vez. Entendido. Clara lo dejó allí y fue a prepararse para su turno en el restaurante. Pero cuando salió de su habitación 20 minutos después, se detuvo en seco. El señora estaba sentado en el suelo, junto a la mesa de centro, y los crayones de Leo estaban esparcidos frente a él. Tenía el cuaderno de dibujos del niño, el barato que Clara le había comprado en la tienda de $1, y estaba mirando el dibujo más reciente. Eso es privado, dijo Clara con brusquedad. Él levantó la vista, y había algo roto en sus ojos. Tu hijo. Esto lo dibujó hoy. Ella se acercó, mirando el dibujo por encima de su hombro. Era típico de Leo, una explosión caótica de color e imaginación. Un camión de bomberos rojo con ruedas exageradas, llamas amarillas y naranjas saliendo de lo que podría ser un edificio. Y en la esquina, una pequeña figura de palitos con lágrimas cayendo por su cara. Dibuja muchos camiones de bomberos, dijo Clara, sin saber por qué sentía la necesidad de explicarlo. Quiere ser bombero cuando sea grande. La mano del señora temblaba. Dejó el cuaderno con cuidado, como si pudiera romperse. El fuego, susurró. La explosión. El niño llorando. ¿Qué? Pero ya se estaba levantando, alejándose de la mesa como si lo hubiese quemado. Su rostro se había puesto blanco como el papel, y respiraba con dificultad. Necesito. Giró hacia el pasillo, tropezó. Con permiso. Clara lo vio desaparecer en el baño, oyó la cerradura, luego silencio. Miró de nuevo el dibujo de Leo, intentando descubrir qué había provocado semejante reacción. Era solo un dibujo de niño. Nada especial, nada inusual. Leo dibujaba camiones de bomberos desde los 4 años. Desde que había visto a los bomberos que intentaron salvar a David. Intentaron. La palabra resonó en su mente mientras oía el agua correr en el baño. Y algo más, respiraciones agitadas, quizá llanto. Clara tomó el cuaderno y pasó las hojas. Más camiones de bomberos, un dinosaurio, su edificio, un superhéroe que probablemente era Spider-Man. Cosas normales. Pero en la penúltima página, encontró algo que le cortó la respiración. Leo había dibujado 3 hombres. Eran figuras de palitos, pero había puesto cuidado en los detalles. Trajes oscuros, algo en las manos que parecía ser armas. Detrás, un coche negro con ruedas exageradas, como los camiones, pero diferente. Más aterrador. Y en la esquina, más pequeña, una figura en el suelo. Crayones rojos derramados a su alrededor. ¿Cuándo había dibujado eso Leo? Intentó recordarlo, pero las últimas semanas habían sido una maraña de turnos dobles y cansancio. No podía situarlo. La puerta del baño se abrió, y el señora salió. Se había echado agua en la cara, pero ella vio el enrojecimiento en sus ojos y el leve temblor en sus manos. Lo siento, dijo en voz baja. No sé qué. Se detuvo al ver el dibujo en sus manos. ¿Dónde vio eso? ¿Ver qué? Los hombres. El coche. ¿Dónde los vio tu hijo? El corazón de Clara empezó a golpearle el pecho. No los vio. Es solo su imaginación. Dibuja cosas que ve en la tele, en los libros. Eso no es imaginación. El señora se acercó, señalando el coche negro. Es un Cadillac el dorado del 67. Muy específico. Muy raro. Su dedo se movió hacia las figuras. Y esas no son pistolas de juguete.
Mira cómo las dibujó. Cañones extendidos. Esos son silenciadores. Estás viendo cosas que no existen. Tienes 7 años. Estoy viendo cosas que están ahí. El señora la miró, y en sus ojos vio algo que la aterrorizó más que la sangre en el callejón, más que el tatuaje en su muñeca. Vio certeza. Los niños ven la verdad antes de aprender a mirar hacia otro lado. Tu hijo dibujó lo que presenció. A Clara se le secó la boca. Eso es una locura. Lo es. Él se volvió hacia la ventana, mirando hacia el callejón otra vez. Dime algo. Tu esposo. ¿Cómo murió? No quería responder, pero las palabras salieron de su boca de todos modos, arrastradas por el peso de su mirada. Coche bomba. Hace 3 años. Dijeron que fue algo relacionado con pandillas. Lugar equivocado, momento equivocado. El señor aguardó silencio por un largo momento. Luego preguntó, ¿cuál era el nombre de tu esposo? ¿Por qué importa? Por favor. David, susurró ella. David Martínez. El nombre quedó suspendido en el aire entre ellos. El señor cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. Morrison intercambió una mirada con su compañera. Encontramos una cantidad considerable de sangre en ese callejón. Y las cámaras de seguridad de la tienda de la esquina muestran a alguien con su descripción entrando al callejón aproximadamente a las 2:47 de la mañana. El estómago de Clara se hundió. Tal vez escuché algo. Un ruido. Miré, pero no vi a nadie, así que me fui. ¿Y no pensó en llamar al 911? El bolígrafo de Chen flotaba sobre la libreta. En este vecindario, detective, escucho ruidos todas las noches. Gatos, vagabundos, chicos haciendo tonterías. Si llamara a la policía cada vez, dejarían de venir. La expresión de Morrison se suavizó un poco. Probablemente sabía que tenía razón. La sangre indica que alguien resultó gravemente herido. Si vio algo, lo que sea, podría ayudarnos. Lo siento. De verdad no vi nada. Clara miró su reloj. Un movimiento calculado. Mire, tengo que alistarme para el trabajo. Si recuerdo algo, los llamaré, ¿de acuerdo? Chen le entregó una tarjeta. Por favor, hágalo. Y señora Martínez, si alguien se le acerca, si ve algo sospechoso, llame de inmediato. La persona herida en ese callejón es peligrosa. Tenemos razones para creer que está vinculada al crimen organizado. Las palabras le cayeron como agua helada. Clara tomó la tarjeta con los dedos firmes. Lo haré. Gracias. Detectives. Cerró la puerta y se quedó allí, inmóvil, escuchando los pasos que se alejaban por las escaleras. Solo cuando escuchó arrancar el coche se permitió respirar. Se fueron, dijo en voz baja. La puerta del closet se abrió, y el señor salió. Su rostro era inescrutable, pero Clara podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mano se mantenía cerca del costado, donde podría tener un arma si la tuviera. Mentiste por mí. Mentí por mí misma, respondió Clara. Si supieran que estás aquí, me arrestarían por encubrir a un fugitivo o como se llame. Mi hijo terminaría en un hogar de acogida. Así que, no dudo que vendrán por mí, y por cualquiera que me haya ayudado. Clara lo miró. Helada. ¿Estás diciendo que mi hijo y yo estamos en peligro? Estoy diciendo que necesitas ser cuidadosa. No abras la puerta a nadie que no conozcas. No confíes en nadie, ni siquiera en los que digan ser policías. Ella dio un paso atrás, el miedo transformándose en furia. Tú trajiste esto a mi casa. A mi hijo. Lo sé, y lo siento. Pero te juro que intentaré arreglarlo. Si logro salir de la ciudad, si logro llegar a alguien que aún me deba un favor, puedo hacer que los Moretti miren hacia otro lado, al menos por un tiempo. Clara lo observó en silencio. Una parte de ella quería creerle, pero otra, más fuerte, gritaba que lo echara antes de que todo empeorara. Tienes 1 hora, dijo al fin. 1 hora, y luego te vas. Para siempre. Adrien asintió. 1 hora, repitió con voz baja. Ella se apartó de la puerta y lo vio desaparecer por el pasillo. Cuando la cerradura hizo clic detrás de él, Clara sintió que el aire finalmente regresaba a sus pulmones. Miró hacia el retrato de David, la sonrisa congelada en otro tiempo, y susurró. ¿En qué demonios te metiste, amor?
Desde el cuarto de Leo llegó un ruido suave, el sonido de un niño que despertaba de un sueño tranquilo, sin saber que el mundo a su alrededor estaba a punto de arder otra vez. Vendrán a buscarme y hablarán con todos con los que podría haber tenido contacto. El hielo inundó las venas de Clara. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Mantente alerta. Si ves a alguien sospechoso, alguien haciendo preguntas, llama a la policía. Llama al detective Morrison. No intentes manejarlo tú sola. Él salió por la puerta y desapareció, moviéndose en silencio a pesar de su herida. Clara se sentó en el sofá, mirando la nada, con su mundo desmoronándose a su alrededor. Todo lo que creía sobre David, sobre su muerte, sobre la pequeña y segura vida que había construido, todo estaba basado en mentiras. Y ahora esas mentiras la habían encontrado. Miró la tarjeta del detective en su mano, luego hacia el pasillo donde Adrien Moretti se había escondido, donde su hijo estaría dibujando sus extrañas imágenes proféticas cuando regresara de la escuela. Clara sacó su teléfono y abrió la foto que había tomado de la nota de David años atrás. La que había guardado como respaldo digital, pero que nunca había vuelto a mirar. Si algo me pasa, no será por mano de Moretti. Su dedo tembló mientras hacía zoom en la letra, mirándola con nuevos ojos. Y allí, en una esquina que nunca había notado antes, había 2 palabras más en la caligrafía cuidadosa de David. Confía en Adrien. Clara llamó al trabajo para reportarse enferma por primera vez en 2 años. No podía enfrentarse al restaurante, no podía fingir sonreír a los clientes mientras su mundo se desintegraba. En su lugar, se sentó en la mesa de la cocina, los antiguos archivos policiales de David extendidos frente a ella, leyendo informes que antes solo había hojeado porque dolían demasiado. Ahora dolían por razones diferentes. El expediente mencionaba a la familia Moretti 14 veces. A Vincent Girardano 6 veces. Pero el nombre de Adrien Moretti aparecía solo 2 veces. Una como persona de interés y otra en una declaración de un testigo, una cámara de tráfico que lo había captado cerca de la escena 20 minutos después de la explosión. No antes. Después. Intenté sacarlo del coche. Las manos de Clara temblaban mientras encontraba las fotos de la escena del crimen que nunca había podido mirar. Se obligó a hacerlo ahora. La carcasa calcinada del Honda de David. Los escombros esparcidos por el estacionamiento, y allí, en una foto marcada como evidencia 14B, una huella ensangrentada en la puerta del conductor. El informe señalaba que no coincidía con el tipo de sangre de David. Alguien había intentado abrir la puerta después de la explosión. El timbre la hizo sobresaltarse. Metió el archivo en un cajón y miró por la mirilla. Era la señora Chun, su vecina, sosteniendo una fuente de comida. Clara abrió la puerta, intentando parecer normal. Señora Chun. Hola. Vi a la policía aquí esta mañana, dijo la anciana con acento marcado. Me preocupo. ¿Está bien? Solo preguntas rutinarias sobre algo en el callejón. La señora Chun frunció el ceño, sin convencerse, pero le entregó la fuente. Tú come. Tú también, flaca. Ese niño necesita mamá fuerte. Gracias, dijo Clara, tomando el plato, sintiendo el calor que se filtraba a través de la cerámica. De verdad, estamos bien. Después de que la señora Chun se alejara, Clara dejó la fuente en el mostrador y volvió al archivo, pero su teléfono vibró antes de que pudiera abrir el cajón otra vez. Jefferson Elementary. Su corazón se detuvo. ¿Señorita Martínez? Era la voz del director Dawson. Leo está bien, pero necesitamos que venga a recogerlo. ¿Qué pasó? Tuvo un altercado con otro estudiante. Nadie está herido, pero está muy alterado. Ha estado pidiendo por usted. 20 minutos después, Clara encontró a Leo sentado en la oficina del director, con los brazos cruzados y las mejillas marcadas por las lágrimas. Se veía tan pequeño en esa gran silla de cuero, tan asustado. Quería abrazarlo y correr. Llevarlo lejos, lejos de familias mafiosas, de esposos muertos y secretos que no dejaban de multiplicarse. Cariño, ¿qué pasó? Marcus dijo que papá era un soplón, su voz era pequeña, rota. Dijo que su papá dijo que el mío se merecía lo que le pasó. Así que lo empujé. La sangre de Clara se heló. ¿El papá de Marcus dijo eso? El director Dawson se movió incómodo. Hablaremos con la familia de Marcus sobre las conversaciones apropiadas frente a los niños.
Pero Leo, hemos hablado de usar las palabras, no las manos. Entiendo, interrumpió Clara suavemente. ¿Puedo llevármelo a casa ahora? En el auto, Leo estaba en silencio, mirando por la ventana. Clara conducía en piloto automático, con la mente dando vueltas. El padre de Marcus era policía. Lo había conocido en un evento escolar el año pasado. Oficial Richard Boyd. Sonrisa arrogante. Apretón de manos demasiado fuerte. ¿Cuánto sabía la policía? ¿Y desde cuándo? Mamá, la voz de Leo era diminuta. ¿Qué es un soplón? Clara estacionó y apagó el motor. Miró a su hijo, ese hermoso niño con los ojos oscuros y la mente curiosa de David, y tomó una decisión. Significa alguien que dice la verdad cuando las personas malas no quieren que lo haga, dijo con cuidado. Tu papá ayudaba a quienes necesitaban ayuda, incluso cuando era peligroso. Eso enfadó a algunas personas. Pero decir la verdad es bueno. ¿De verdad? Sí, cariño. Lo es. Subieron las escaleras hasta su apartamento, y la mano de Clara se congeló en el pomo. Estaba sin seguro. Ella siempre lo cerraba. Siempre. Quédate detrás de mí, susurró a Leo. Empujó la puerta lentamente. El apartamento parecía intacto, pero algo se sentía mal. Entonces lo vio. Sobre la mesa de centro, un solo sobre blanco con su nombre escrito en una elegante caligrafía. Clara revisó cada habitación, cada armario, cada ventana. Todo estaba cerrado. Pero alguien había estado allí. Alguien que sabía abrir cerraduras, moverse en silencio, y no dejar rastro, excepto el que quería dejar. Ve a tu cuarto, le dijo a Leo. Pero, mamá. Ahora, por favor. Cuando la puerta de Leo se cerró, Clara abrió el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel caro y 3 fotografías. La carta era breve. Clara, no podía irme sin darte respuestas. Las fotos son de hace 3 años, la noche en que David murió. Las guardé como seguro, pero tú mereces verlas más de lo que yo merezco usarlas. La primera foto, David y Teresa Gordano, la mujer a la que estaba ayudando. Ella está viva, por cierto. Vive en Oregón con su hija, bajo un nuevo nombre. David le salvó la vida. La segunda foto, Vincent Girardano colocando el artefacto bajo el coche de David. La tomé desde lejos, demasiado lejos para detenerlo, lo bastante cerca para documentarlo. La tercera foto, yo sacando a David de los restos. Llegué demasiado tarde. Lo siento. Me preguntaste por qué mi propia gente me quiere muerto. La verdad es que he estado reuniendo pruebas durante meses. Nombres, fechas, crímenes, todo. Iba a terminar lo que David empezó. Pero comprendí algo esta mañana. No puedo deshacer el pasado. No puedo devolverte a tu esposo. Solo puedo asegurarme de que su muerte no haya sido en vano. La memoria USB pegada al reverso de esta hoja contiene todo. Dásela al detective Morrison. Dile que viene de una fuente anónima. No menciones mi nombre. No menciones que nos vimos. Tú me salvaste la vida, Clara. Ahora déjame intentar salvar la tuya. Las manos de Clara temblaban al mirar las fotos. David vivo, de pie junto a una mujer asustada y una niña. Vincent Girardano, su rostro claro bajo la luz de la calle, agachado junto al coche. Y Adrien, más joven pero inconfundible, con la ropa cubierta de hollín y sangre, sosteniendo el cuerpo de David contra su pecho, su rostro torcido de dolor. Despegó el reverso del papel. La memoria USB estaba allí, más pequeña que una uña, conteniendo pruebas que podían destruir una organización criminal entera. Mamá. Clara se dio vuelta. Leo estaba en la puerta de su habitación, sosteniendo su cuaderno de dibujos. Hice otro dibujo, dijo en voz baja. Anoche, mientras dormías. Le mostró la hoja. La respiración de Clara se detuvo. El dibujo era más detallado que los anteriores. 3 hombres con trajes oscuros, pero esta vez sus rostros eran visibles. Toscos, hechos con crayones, pero lo bastante distintivos. Uno tenía una cicatriz en la mejilla. Otro llevaba gafas. Y el tercero era más joven, de cabello oscuro, con lo que parecía un tatuaje en la muñeca. Detrás de ellos había un edificio que se parecía inquietantemente a su complejo de apartamentos. Y en la ventana de uno de los departamentos, el suyo,
Había dos figuras de palitos, una alta, una pequeña. ¿Cuándo viste a estos hombres?, preguntó Clara, con una voz que no le parecía suya. No los vi, dijo Leo, confundido. Lo soñé. Estaban buscando algo. ¿A alguien? Sí, respondió señalando al del tatuaje. Este era bueno, creo. Pero los otros daban miedo. Clara se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Escúchame, cariño. Esto es muy importante. Si alguna vez ves a estos hombres, a cualquiera de ellos, corres al apartamento de la señora Chun y llamas al 911. ¿Entiendes? Me estás asustando. Lo sé. Lo siento. Pero, ¿entiendes? Leo asintió contra su hombro. ¿Los hombres malos vienen aquí? Clara miró la memoria USB en su mano, las fotos de Adrien, los dibujos proféticos de su hijo. Pensó en la nota de David. Confía en Adrien. En el hombre que había intentado salvar a su esposo, que pasó 3 años reuniendo pruebas, que la había advertido incluso después de que ella lo echara. No lo sé, admitió. Pero vamos a estar preparados. Sacó la tarjeta del detective Morrison y la miró largo rato. Una sola llamada y podría entregarlo todo. Terminar con esto. Dejar que la policía se encargara. Pero algo la detuvo. Si Adrien tenía razón, si Vico y sus hombres sospechaban siquiera por un segundo que Adrien había sobrevivido y entregado información a alguien, no se detendrían. Eliminarían a todo posible testigo. Su teléfono vibró. Número desconocido. Contestó con cautela. ¿Hola? Respiración pesada. Luego una voz distorsionada digitalmente. Sabemos que estuvo allí. Sabemos que lo ayudaste. Dinos dónde está Moretti o tu hijo muere. La línea se cortó. Clara miró a Leo, a sus dibujos, a la memoria USB. Y comprendió que Adrien se había equivocado en una cosa. No le había salvado la vida. La había terminado. Las manos de Clara temblaban tanto que casi se le cayó el teléfono. Miró a Leo, aún abrazando su cuaderno, ajeno a la amenaza que acababan de hacer contra su vida. Cariño, prepara una maleta. Ropa para 3 días. Tu cepillo de dientes. Y el señor Happy. Mantuvo la voz firme por pura fuerza de voluntad. ¿Vamos a algún lugar? Vamos a visitar a la tía Rachel. La mentira salió automáticamente. Rachel, la hermana de David, vivía a 2 horas de distancia, en San Diego. Lo suficientemente lejos como para importar. Pero tengo escuela mañana. Tendrás un día de vacaciones. Clara ya se estaba moviendo, agarrando su propio bolso, metiendo lo esencial. Sus manos encontraron el viejo teléfono prepago de David en el fondo del cajón de su mesita de noche, el que había guardado para emergencias, aún cargado, imposible de rastrear. Llamó a Rachel. Necesito que hagas algo por mí, y necesito que no hagas preguntas. Clara, ¿qué pasa? Voy a enviar a Leo contigo en un autobús. Estará en la estación del centro en 2 horas. ¿Puedes recogerlo? ¿Un autobús? Clara, ¿qué está pasando? Por favor, Rach, te lo explicaré después. Solo manténlo a salvo. Una pausa, luego. Está bien, estaré ahí. Clara colgó y se arrodilló frente a Leo. Escúchame con atención. Vas a tomar un autobús a casa de la tía Rachel. Será una aventura, como las que hemos hablado. Eres un niño grande y necesito que seas valiente. ¿No vienes tú? Aún no. Tengo que ocuparme de algo primero. Pero iré a buscarte en unos días. Te lo prometo. Lo abrazó fuerte, respirando el aroma a fresa de su champú. Te amo más que a nada en este mundo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, mamá. Su voz estaba amortiguada contra su hombro. ¿Estás en problemas? No, cariño. Solo estoy siendo cuidadosa. 45 minutos después, vio a Leo subir al Greyhound hacia San Diego, con el señor Happy apretado bajo el brazo. Le había dado su teléfono para que jugara, puso $60 en su bolsillo y le hizo memorizar la dirección y el número de teléfono de Rachel. Se veía tan pequeño subiendo esos escalones del autobús. El autobús se alejó. Clara se quedó en el estacionamiento hasta que desapareció, luego subió a su coche y condujo. No a casa. No podía ir a casa. En cambio, condujo hacia el único lugar donde pensó que podría haber respuestas. La Iglesia Católica del Santo Nombre en West Adams,
donde David solía ser voluntario, donde el padre Miguel había presidido su funeral, le había sostenido la mano mientras lloraba, y le había prometido que la justicia llegaría algún día. La iglesia estaba en silencio en la tarde, con la luz del sol filtrándose a través de los vitrales. El padre Miguel estaba en su oficina, inclinado sobre unos papeles. Clara se levantó de inmediato, la preocupación surcando su rostro curtido. «Hija mía, ¿qué sucede? Necesito ver los registros de hace 3 años. Las donaciones, los voluntarios, todo del mes antes de que David muriera». El padre Miguel dudó. «Clara, esos registros son confidenciales. David estaba ayudando a alguien. Una mujer llamada Teresa Girardano. Sé que vino aquí. Sé que se reunió con ella a través de su programa de ayuda social». La voz de Clara se quebró. «Por favor, padre. Hoy alguien amenazó a mi hijo. Necesito entender en qué estaba metido David». El rostro del sacerdote palideció. Cerró la puerta de la oficina y la aseguró con llave. «Siéntate. Tú lo sabías». La realización golpeó a Clara como un puño. «¿Sabías lo que hacía David? Sabía que estaba ayudando a una mujer a escapar de una situación abusiva». «No sabía». El padre Miguel se frotó la cara. No sabía quién era su esposo hasta después. Hasta que la policía vino a hacer preguntas. Hasta que David ya no estaba. «Clara, lo que David hizo fue noble. Teresa y su hija estaban en peligro mortal. Le salvó la vida. Y eso le costó la suya». Clara sacó las fotos de Adrien, extendiéndolas sobre el escritorio. «¿Sabías de esto? ¿De Adrien Moretti?» El padre Miguel tomó la foto de Adrien sacando a David de los escombros. Sus manos temblaron. «¿Dónde conseguiste esto? ¿Importa?» Adrien Moretti vino aquí 2 semanas después de la muerte de David. Se sentó en el confesionario durante 3 horas. La voz del sacerdote era apenas un susurro. «Me lo contó todo. La culpa lo estaba destruyendo. Dijo que intentó salvar a David, intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Me preguntó cómo podía enmendar un pecado que no cometió, pero que no pudo evitar». «¿Qué le dijiste?» «Le dije que la redención no viene de la culpa, sino de las acciones, de tomar decisiones diferentes en adelante». El padre Miguel la miró. «¿Adrien está vivo? ¿Es por eso que alguien amenazó a Leo?» Clara asintió lentamente. «Lo ayudé. No sabía quién era, pero lo ayudé. Y ahora su gente cree que sé dónde está. ¿Lo sabes?» «No. Se fue esta mañana y no he sabido nada de él desde entonces. Sacó la memoria USB. Pero me dejó esto, evidencia contra su propia familia, y no sé qué hacer con ella». Antes de que el padre Miguel pudiera responder, el teléfono prepago de Clara vibró. «Número desconocido otra vez». Respondió, con voz fría. «¿Qué quieres?» «Señora Martínez». Una voz diferente esta vez, suave y culta. «Mi nombre es Vico Santoro. Creo que ya ha conocido a mi asociado, Adrien. No sé de qué está hablando. Por favor». «Vimos las grabaciones de seguridad. Sabemos que él entró en ese callejón herido. Sabemos que usted entró detrás de él. Sabemos que él no salió». La voz de Vico se mantuvo agradable, casi amistosa. «También sabemos que su hijo acaba de abordar un autobús a San Diego. A 114B, si no me equivoco». La sangre de Clara se volvió hielo. «Si lo tocas. No soy un monstruo, señora Martínez. No lastimo niños. Pero necesito encontrar a Adrien. Él es algo que me pertenece. Información que podría ser muy dañina si cayera en las manos equivocadas. Está muerto. Murió en ese callejón. Entonces no te importará si registramos tu apartamento a fondo». Clara miró al padre Miguel, luego a la memoria USB sobre su escritorio. «Bien. Busquen todo lo que quieran. No encontrarán nada. Ya lo estamos haciendo». La sonrisa de Vico se percibía en su voz. «Mis hombres están allí ahora mismo. Desafortunadamente, están haciendo un gran desorden. Qué lástima por todas las pertenencias de tu difunto esposo, las fotos, los recuerdos particularmente inflamables. Hijo de, te daré 4 horas. Si Adrien se pone en contacto contigo, si sabes dónde está, dile que me encuentre en el viejo almacén de la 7ª calle a medianoche. Ven sola y dejaré que tú y tu hijo desaparezcan. Nadie más tiene que morir,
Pero si él no aparece. Vico hizo una pausa. Bueno, los accidentes ocurren, incluso en los autobuses. La línea se cortó. Clara se quedó allí, temblando de rabia y terror. Van a hacerle daño a Leo. Van a lastimar a mi hijo por algo que David empezó y Adrien no pudo terminar. El padre Miguel levantó la memoria USB. Entonces termínalo tú, por ambos. ¿Qué? Adrien te dio esto por una razón. No solo para entregarlo a la policía, sino para usarlo, para protegerte. Los ojos del sacerdote eran firmes. David solía decir, eras la persona más fuerte que conocía, que podía sobrevivir a cualquier cosa. Tal vez sea hora de demostrar que tenía razón. Clara miró la memoria USB, las fotos, la evidencia que podría destruir a la familia Moretti. Una idea comenzaba a formarse. Peligrosa, posiblemente suicida, pero era la única carta que le quedaba por jugar. Necesito hacer una llamada, dijo en voz baja. A alguien a quien no le va a gustar lo que tengo que decir. Sacó la tarjeta del detective Morrison y marcó. Cuando él respondió, habló con claridad. Detective, soy Clara Martínez. Le mentí esta mañana. Adrien Moretti estuvo en mi apartamento, y sé dónde estará a medianoche. El padre Miguel cerró los ojos, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Clara esperaba que alguien la escuchara, porque estaba a punto de entrar en el infierno, y no estaba segura de poder salir. El detective Morrison llegó a la iglesia en menos de 20 minutos, con su compañera Chen justo detrás. Clara los vio acercarse desde la ventana de la oficina del padre Miguel, sus rostros serios y concentrados. Había apostado todo a este momento, con la esperanza de que la ley pudiera protegerla mejor que las mentiras. Señora Martínez, la voz de Morrison fue seca al entrar. ¿Quiere decirme por qué está perdiendo el tiempo de la policía con un informe falso esta mañana y ahora llama sobre un fugitivo buscado esta tarde? Porque esta mañana tenía miedo. Ahora estoy aterrada. Clara señaló las fotos sobre el escritorio. Y necesito su ayuda. Chen tomó la foto de Adrien sacando a David del coche. Sus ojos se agrandaron. ¿Dónde consiguió esto? Adrien Moretti me la dio. Junto con esto. Clara le entregó la memoria USB. Dijo que contiene pruebas sobre el asesinato de mi esposo, sobre toda la organización Moretti. Morrison estudió la foto, con la mandíbula apretada. Su esposo, David Martínez, el trabajador social asesinado hace 3 años. No era solo un trabajador social. Usted sabe que el archivo dice que era un informante. Esa información era clasificada. Mi esposo está muerto. La voz de Clara se quebró. Clasificado no significa nada para mí. Quiero saber la verdad. Toda. Morrison intercambió una mirada con Chen, luego suspiró profundamente. Siéntese, señora Martínez. No quiero sentarme. Quiero respuestas. Entonces las tendrá, pero no le van a gustar. Morrison sacó su propia carpeta, gastada y gruesa. David Martínez vino a nosotros 2 años antes de morir. Teresa Girardano se le acercó pidiendo ayuda para dejar a su esposo. Cuando David investigó los antecedentes de Vincent Girardano, se dio cuenta del peligro en que ella estaba. También se dio cuenta de que había tropezado con algo más grande. La familia Moretti, una red completa de tráfico, extorsión, asesinatos. David tenía acceso porque Teresa confiaba en él. Ella había escuchado conversaciones, visto documentos. David la convenció de dejarlo documentar todo antes de desaparecer. La voz de Morrison se suavizó. Fue valiente. Imprudente, pero valiente. Y ustedes lo dejaron hacerlo. Lo dejaron ponerse en peligro. Ofrecimos protección. Él se negó. Dijo que alertaría a los Moretti, que pondría en riesgo a Teresa y a su hija. La voz de Chen fue suave pero firme. No queríamos que muriera, señora Martínez. Intentamos detenerlo. Clara sintió que las piernas le fallaban. El padre Miguel la ayudó a sentarse en una silla. La nota, susurró. David dejó una nota diciendo que no sería por mano de Moretti. ¿Qué quiso decir? Morrison dudó. Creemos que se refería específicamente a Adrien Moretti. Nuestra vigilancia indicaba que Adrien intentaba negociar una tregua, convencer a Vincent de no tomar represalias. David creía que Adrien era diferente a los demás, que se podía razonar con él.
¿Tenía razón? No lo sé. Adrien Moretti ha sido sospechoso de al menos 6 asesinatos. Pero Morrison señaló la foto. Esto no parece el rostro de un hombre celebrando una muerte. Dijo que intentó salvar a David, que llegó demasiado tarde. Estuvo allí 20 minutos después de la explosión. Tenemos imágenes de una cámara de tráfico de su llegada, corriendo hacia el coche. Siempre nos preguntamos por qué Chun se inclinó hacia adelante. Señora Martínez, ¿dónde está Adrien ahora? Clara respiró hondo. No lo sé. Salió de mi apartamento esta mañana, pero Vico Santoro me llamó hace una hora. Amenazó a mi hijo. Quiere que Adrien vaya al almacén de la 7ª calle a medianoche. Oh, su voz se rompió, o Leo muere. Morrison se levantó de un salto. ¿Dónde está su hijo ahora? En un autobús hacia la casa de mi cuñada en San Diego, pero saben que lo están vigilando. Chin, envía unidades para interceptar ese autobús. Detalle de protección completo. Morrison sacó su radio. Vamos a detener a Santoro esta noche. No. Clara le agarró del brazo. Si vas con la policía, Vico lo sabrá. Tendrá gente vigilando. ¿El qué? ¿Matará a su hijo de todos modos? El rostro de Morrison se endureció. Señora Martínez, esto es lo que hacemos. Déjenos manejarlo. Usted no lo manejó hace 3 años. David murió porque no pudo protegerlo. Las palabras quedaron en el aire. Brutales y ciertas. La mandíbula de Morrison se tensó, pero no discutió. El padre Miguel intervino en voz baja. Quizá haya otra forma. Si Adrien supiera de la reunión. No vamos a usar a un civil como cebo, dijo Chin con firmeza. Yo ya soy el cebo. Clara se puso firme, recomponiéndose. Vico cree que puedo entregar a Adrien. Esa es mi carta de negociación. Si voy allí, si puedo ganar tiempo suficiente. Absolutamente no. Entonces, ¿qué? La voz de Clara subió. Ustedes irrumpen. Vico hace una llamada y mi hijo muere en alguna autopista. No puedo. Las lágrimas se desbordaron. No puedo perderlo también. Es todo lo que me queda. Morrison guardó silencio largo rato. Luego dijo, muéstrenme qué hay en esa memoria. La computadora del padre Miguel era vieja, pero funcionó. Chun conectó la unidad y miraron en silencio cómo aparecían carpetas, registros financieros, fotos de reuniones, grabaciones de audio, nombres, fechas, ubicaciones, años de pruebas documentadas meticulosamente. Chambry, esto es todo. Fraude financiero. Extorsión y crimen organizado. 3 homicidios sin resolver. Vincent Girardano, dijo Morrison señalando una foto. Ahí está, colocando el artefacto bajo un coche. La marca de tiempo. Miró a Clara, su expresión cambió. Este es el coche de su esposo. La noche en que murió. Clara se obligó a mirar. Vincent, agachado junto al chasis del Honda, su rostro claro bajo la luz del farol. Prueba. Prueba incuestionable. Hay un archivo de video, dijo Chin, abriéndolo. La cara de Adrien llenó la pantalla, demacrado y magullado. La marca de tiempo mostraba que era de hace 2 días. Si estás viendo esto, probablemente esté muerto, dijo la voz grabada de Adrien. Mi nombre es Adrien Michael Moretti, y quiero confesar mi participación en los siguientes crímenes. Durante 20 minutos vieron cómo Adrien detallaba todo. No solo los crímenes de su familia, sino los suyos propios. Las personas a las que había lastimado, las leyes que había infringido, la sangre en sus manos. Habló con claridad, con calma, como un hombre que había aceptado su destino. Pero necesito dejar clara una cosa, dijo Adrien hacia el final. David Martínez fue asesinado por orden de Vincent Gordano con la aprobación de mi tío, Carlo Moretti. Intenté evitarlo. Fallé. Ese fracaso me ha perseguido cada día desde entonces. Si esta grabación ayuda a llevarlos ante la justicia, entonces quizá la muerte de David no sea en vano. El video terminó. La oficina quedó en silencio. Se está confesando de todo, dijo Morrison despacio. Con este testimonio podemos. No es suficiente, interrumpió Clara. Lo es. Sin Adrien vivo para testificar, sin corroboración, es un comienzo. Combinado con las otras pruebas, podemos construir un caso. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años?
Clara negó con la cabeza. No tengo ese tiempo. Leo no tiene ese tiempo. Su teléfono vibró. Mensaje de texto de número desconocido. Tu hijo acaba de bajar en una parada de descanso. ¡Qué niño tan lindo! Qué pena si algo le pasara. Adjunta una foto. Leo junto a una máquina expendedora, el señor Happy bajo el brazo, totalmente ajeno al peligro. La visión de Clara se estrechó. Lo están siguiendo ahora mismo. Vamos a enviar unidades allí, comenzó Morrison. No hay tiempo. Clara agarró la memoria, con las manos temblando. Voy a ese almacén. Voy a darle esta memoria a Vico y decirle que Adrien está muerto. Que esto es todo lo que queda. Quizá la tome y nos deje en paz. Te matará en el momento en que se la entregues. Entonces envíame una señal. Envía refuerzos. Pero déjame intentarlo. Clara miró a Morrison a los ojos. Mi esposo confió en ustedes y murió por ello. No les pido que confíen en mí. Les digo que esto sucede con o sin su ayuda. Morrison la miró largo rato. Luego sacó el teléfono. Chun, llama a SWAT. Diles que montemos una operación de engaño en el almacén de la 7ª calle. Soporte táctico completo, pero se mantienen al margen hasta mi señal. Se volvió hacia Clara. Vas a hacer exactamente lo que te diga cuando te lo diga. ¿Entendido? Clara asintió, con el corazón desbocado. Bien. Porque tenemos 6 horas para tenderle una trampa a la familia criminal más peligrosa de Los Ángeles. La sonrisa de Morrison fue sombría. Y si algo sale mal, estaremos todos muertos. El padre Miguel hizo la señal de la cruz. Que Dios esté con ustedes, mis hijos. Clara tocó las fotos de David por última vez, luego siguió a los detectives hacia la luz moribunda. Detrás de ellos, en la pantalla del ordenador, el rostro congelado de Adrien miraba al vacío, un fantasma confesándose ante fantasmas. El almacén de la 7ª calle se alzaba contra el cielo nocturno como un diente podrido. Clara estaba sentada en su coche a 2 cuadras de distancia. El micrófono oculto entre los omóplatos le helaba la piel. La voz del detective Morrison crepitó en su diminuto auricular. SWAT en posición. Francotiradores en los tejados. Unidades tácticas en los edificios contiguos. Recuerde, solo está ahí para hacer contacto. En el momento en que confirme la presencia de Vico, da la señal y se retira. ¿Cuál es la señal otra vez? La voz de Clara tembló. Dices, necesito aire fresco. Eso es todo. Simple. Luego te agachas y entramos. Clara miró la memoria USB en su mano. La verdadera estaba con la policía, siendo copiada y analizada. Esta era una falsa. Idéntica por fuera, pero vacía por dentro. Si Vico la revisaba antes de que pudiera salir. Señora Martínez, no tiene que hacer esto. La voz de Chen sonó por el auricular. Podemos abortar ahora mismo. ¿Y Leo? Clara cerró los ojos, viendo la foto de su hijo en la parada de descanso. 2 patrullas lo habían recogido hacía 20 minutos. Lo llevaban a una casa segura en San Diego. Pero Vico aún no lo sabía. No, tengo que terminar esto. Salió del coche. El viento de noviembre cortó a través de su chaqueta mientras caminaba hacia el almacén. Cada instinto le gritaba que corriera, pero obligó a sus pies a avanzar uno tras otro. La puerta del almacén estaba abierta, derramando luz amarilla en la oscuridad. Clara entró. El espacio era enorme, lleno de maquinaria oxidada y cajas vacías. En el centro, bajo una bombilla parpadeante, estaba Vico Santoro. Era más joven de lo que esperaba, quizá unos 40 años, apuesto, con un traje caro y el cabello oscuro peinado hacia atrás. 2 hombres lo flanqueaban, con bultos visibles bajo las chaquetas. Señora Martínez. La sonrisa de Vico era cálida, incluso amistosa. Gracias por venir. Sé que esto debe ser difícil. ¿Dónde está Adrien? La voz de Clara resonó en el espacio vacío. Muerto, dijiste. En el callejón. Vico inclinó la cabeza. Aunque nunca encontramos el cuerpo. Curioso, porque yo lo enterré. En el Bosque Nacional de Ángeles, por la Ruta 2, marcador de milla 47. La mentira salió con fluidez. Morrison la había preparado para eso. Me asusté. No quería que la policía lo encontrara en mi apartamento. ¿Enterraste a un hombre de 1,90 metros tú sola?
El miedo es un buen motivador. Vico rió, pero la risa no le llegó a los ojos. ¿Sabes lo que creo? Creo que Adrien está vivo. Creo que se esconde. Y creo que tú sabes dónde. Entonces te equivocas. Clara levantó la memoria. Esto es lo que quieres, ¿verdad? La evidencia. Adrien me la dio antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, debía usarla como seguro. ¿Seguro contra qué? ¿Contra gente como tú que venga por mi hijo? Clara dio un paso adelante. Aquí está el trato. Tomas esto, nos dejas en paz a Leo y a mí, y todos fingimos que nada de esto pasó. Vico la estudió un largo momento. Luego hizo un gesto a uno de sus hombres. Revísala. El hombre sacó una laptop. Conectó la memoria. El corazón de Clara retumbaba mientras él hacía clic en las carpetas. Vacías. Todas vacías. El hombre miró a Vico y negó con la cabeza. Bueno, dijo Vico en voz baja. ¡Qué decepción! Necesito aire fresco, dijo Clara rápidamente. Demasiado rápido. Vico sonrió. No lo creo. Uno de los hombres le agarró el brazo. Clara forcejeó, pero era demasiado fuerte. La empujó hacia una silla. Esto no era el plan. Se suponía que debía decir las palabras y salir. ¿Por qué no se movía la policía? ¿Morrison? Gritó. Morrison, ayúdame. La sonrisa de Vico se amplió. La policía no puede oírte, señorita Martínez. Estas paredes son de hormigón reforzado. 60 centímetros de espesor. Incluso con tu pequeño micrófono. Metió la mano en su cuello, arrancó el dispositivo y lo aplastó bajo su talón. No sabrán lo que pasa hasta que sea demasiado tarde. La sangre de Clara se heló. ¿Sabías? Tenemos gente en todas partes. ¿De verdad creíste que 2 detectives podían montar una operación así sin que nos enteráramos? Vico se agachó frente a ella. Ahora, intentemos esto otra vez. ¿Dónde está Adrien? Te lo dije. La bofetada llegó tan rápido que no la vio. Su cabeza giró hacia un lado, estrellas explotando en su visión. Respuesta equivocada. Vico le agarró la barbilla, obligándola a mirarlo. Adrien tiene las pruebas reales, ¿verdad? Copias. Respaldos. Es demasiado listo para darte la única. Así que, ¿dónde está? Vete al infierno. Afuera, escuchó el inconfundible sonido de disparos. La cabeza de Vico se alzó. Más disparos. Rápidos y cercanos. Jefe, dijo uno de los hombres con urgencia, tenemos compañía. ¿La policía? No. El hombre escuchaba algo en su radio. Su rostro palideció. Son nuestros hombres. Alguien los está eliminando. Vico se incorporó, sacando un arma de su chaqueta. ¿Cuántos? No lo sé. La cabeza del hombre explotó en un chorro de rojo. Cayó y Clara vio el agujero de bala en la ventana del almacén detrás de él. Vico se lanzó a cubrirse, arrastrando a Clara con él. El segundo hombre disparó a ciegas hacia las ventanas. Luego también cayó, una flor roja floreciendo en su pecho. En el repentino silencio, Clara escuchó pasos, lentos, deliberados, viniendo de la oscuridad al final del almacén. Una figura emergió a la luz y la respiración de Clara se detuvo. Adrien Moretti, vestido con equipo táctico negro, un rifle en las manos. Su rostro era duro, frío, nada parecido al hombre herido que ella había ayudado. Este era el ejecutor, el heredero de un imperio criminal. Este era quien realmente era. Hola, Vico, dijo Adrien en voz baja. Se supone que estabas muerto. Yo pensé lo mismo de ti. Los ojos de Adrien se posaron en Clara. ¿Estás bien? Ella asintió, sin confiar en su voz. Déjala ir, dijo Adrien a Vico. Esto es entre tú y yo. Vico rió, presionando su arma contra la sien de Clara. No lo creo. Ella es mi seguro ahora. ¿La quieres viva? Baja el rifle. El disparo fue increíblemente preciso. El arma de Vico salió volando de su mano. Su dedo se rompió. Gritó, retrocediendo, y Clara se alejó arrastrándose. Adrien avanzó, rifle apuntando a Vico. Dije, déjala ir. Adrien, por favor. Vico se aferraba a su mano destrozada, la sangre brotando entre los dedos. Podemos resolver esto. La familia te necesita. Tío Carlo,
Está dispuesto a perdonar. Perdonar. La voz de Adrien era hielo. Perdonar que intentaras matarme. Perdonar que amenazaras a una mujer inocente y a su hijo. Se detuvo a unos metros. O perdonar lo que hiciste a David Martínez. Los ojos de Vico se abrieron. Eso no fui yo. Fue Vincent. Por tus órdenes. El dedo de Adrien se tensó en el gatillo. Encontré los mensajes, Vico, los que borraste. Le dijiste a Vincent eliminar al informante. Le dijiste que lo hiciera parecer un accidente. Y cuando Vincent dudó, le dijiste que tú lo harías si era demasiado débil. No tienes pruebas. Tengo todas las pruebas que necesito. Adrien bajó ligeramente el rifle. Y también la policía. Todo está subido. Almacenamiento en la nube, servidores cifrados, enviados a 3 agencias de seguridad distintas. Incluso si me matas ahora, se acabó. Las sirenas sonaron a lo lejos, acercándose. Vico miró hacia la puerta, calculando las probabilidades. No, advirtió Adrien. Pero Vico corrió de todos modos, esprintando hacia la salida. Adrien no disparó. Solo observó cómo Vico atravesaba la puerta y se estrellaba contra un muro de oficiales SWAT. La detención fue rápida y brutal. Clara se mantuvo de pie, temblando. Viniste. Después de todo, viniste. No podía dejarte sola en esto. Adrien bajó el rifle, luciendo de repente exhausto. Lo siento, Clara, por todo esto. Por David, por traer esto a tu puerta. Manos arriba. Suelta el arma. Morrison y una docena de oficiales entraron con las armas desenfundadas. Adrien colocó cuidadosamente el rifle, levantando las manos. Se acabó, dijo en voz baja. Soy Adrien Moretti y me entrego a la custodia policial. Morrison avanzó con las esposas. Tienes derecho a permanecer en silencio. Renuncio a mis derechos. Quiero confesarlo todo. Los ojos de Adrien se encontraron con los de Clara por última vez, y quiero testificar contra todos los involucrados en el asesinato de David Martínez. Mientras se lo llevaban, Clara se desplomó en el suelo, con todo su cuerpo temblando. Chun se arrodilló junto a ella, envolviéndola en una manta. Hiciste bien, dijo suavemente el detective. Tu hijo está a salvo. Se acabó. Pero Clara no estaba segura de que realmente terminara. No mientras el fantasma de David aún rondara en cada sombra. No mientras la confesión de Adrien resonara en sus oídos. No mientras la verdad continuara desplegándose como una flor venenosa, revelando nuevos horrores en cada pétalo. Las siguientes 72 horas pasaron en un borrón de estaciones de policía, abogados y declaraciones. Clara repitió su historia tantas veces que dejó de sentirse real. El callejón, la sangre, la confesión de Adrien, las amenazas de Vico. Cada relato despojó otra capa de emoción hasta que solo recitaba hechos como una lista de compras. Leo permaneció en San Diego con Rachel, y Clara nunca había estado más agradecida por la distancia. Lo llamaba todas las noches, escuchándolo hablar sobre la playa, el perro de Rachel y el helado que habían tomado para cenar. Cosas normales que parecían un salvavidas a la cordura. Al cuarto día, el detective Morrison la llamó a la estación. Necesitamos que identifiques algo, dijo, con la voz extraña. Con cuidado. El estómago de Clara se hundió. ¿Qué es? Solo baja, por favor. La oficina del médico forense estaba en el sótano, estéril y fría. Morrison la llevó a una sala de observación con una ventana de vidrio. Al otro lado, un cuerpo en una camilla cubierto con una sábana blanca. Lo encontramos hace 2 horas, dijo Morrison en voz baja. En los muelles, en el agua. Había recibido 2 disparos en el pecho. Necesitamos que confirmes que es él. Las manos de Clara se entumecieron. Adrien, solo mira, por favor. El forense retiró la sábana. El rostro de Adrien Moretti estaba pálido, sus labios azules. Su cabello oscuro pegado a la frente. Sus ojos estaban cerrados y parecía casi en paz, como si durmiera. Clara sintió que la habitación se inclinaba. No entiendo. Estaba bajo custodia. Lo arrestaron. Lo estaban trasladando a un centro federal esta mañana. La furgoneta fue emboscada en la enero de 10. 3 oficiales heridos, 2 muertos. Adrien fue secuestrado. La voz de Morrison estaba tensa,
con una furia apenas contenida. Lo encontramos 4 horas después. Alguien quiso asegurarse de que nunca testificara. Pero Vico está en la cárcel. Lo tienen. Vico es solo una pieza. La familia Moretti es más grande que él. Morrison volvió a cubrir el rostro de Adrien con la sábana. Creemos que fue el propio Carlo Moretti, el tío de Adrien. Ordenó el asesinato para evitar que testificara y enviar un mensaje. Clara miró la sábana blanca, su mente negándose a procesarlo. Adrien la había salvado, había confesado todo, había intentado hacer las cosas bien. Y ahora estaba muerto de todos modos. Lo siento, dijo Morrison. Sé que ustedes dos no éramos nada. La voz de Clara sonaba hueca. Él mató personas. Era un criminal. También estaba tratando de cambiar. De redimirse. Morrison le tocó el hombro con suavidad. Eso cuenta para algo, ¿no? Clara ya no lo sabía. Salió de la morgue y condujo sin rumbo durante 1 hora, terminando en la iglesia del Santo Nombre sin proponérselo. El padre Miguel la encontró sentada en un banco vacío, mirando la nada. Lo escuché, dijo suavemente, sentándose a su lado. Las noticias están en todas partes. Adrien Moretti, asesinado durante el traslado. Lo llaman una ejecución. Murió por nada, susurró Clara. David murió por nada. Todo sin sentido. Eso no es verdad, ¿o sí? Los Moretti siguen ahí fuera. Carlos sigue libre. Vico probablemente hará un trato y saldrá en 5 años. Nada cambió. El padre Miguel guardó silencio por un momento. Luego dijo, Clara, ¿puedo mostrarte algo? La condujo a su oficina y abrió un artículo de noticias en su computadora. El titular decía, Gran redada del FBI detiene a 14 miembros de la familia Moretti. Clara se inclinó para leer. La redada había ocurrido esa misma mañana. Ataques simultáneos en todo Los Ángeles. Carlo Moretti, 3 capitanes, 10 asociados, todos arrestados. El artículo citaba pruebas proporcionadas por un informante confidencial y una extensa documentación de actividades criminales. El testimonio de Adrien, dijo Morrison desde la puerta. Clara se giró. Lo hemos mantenido en secreto, pero la redada se basó en todo lo que Adrien nos dio. La memoria USB, las grabaciones, su confesión escrita. Antes de que lo mataran, ya había firmado declaraciones juradas y dado deposiciones. Tenemos suficiente para encarcelar a Carlo de por vida. Pero Adrien está muerto. Dijiste que necesitaban que testificara. Necesitábamos que corroborara la evidencia física, y lo hizo. Horas de testimonio grabado antes del traslado. Sabía que intentarían matarlo, así que se aseguró de que todo estuviera documentado y con validez legal antes de que tuvieran la oportunidad. La sonrisa de Morrison era sombría. Los engañó. Los hizo creer que podían silenciarlo, y luego tuvo la última palabra desde la tumba. Clara se sentó lentamente, con la mente dando vueltas. Planeó su propia muerte. Creo que aceptó que era inevitable, dijo Morrison. Después de salvarte en el almacén, después de entregarse, sabía que la familia nunca lo dejaría testificar. Así que nos dio todo lo que necesitábamos, y luego los dejó creer que habían ganado. La emboscada, el asesinato, nos dieron causa probable para la redada. Si Adrien hubiera testificado en el tribunal, habríamos pasado años en apelaciones. De esta forma los atrapamos con las manos en la masa, tratando de encubrir un asesinato. El padre Miguel se persignó. Se sacrificó por justicia. Por David. Por ti y Leo. Clara sintió las lágrimas arderle en los ojos. Lo eché. Le dije que no quería volver a verlo nunca más. Y aún así te salvó. Morrison le entregó un sobremanila. Lo dejó con su abogado. Instrucciones de dártelo si algo le pasaba. Las manos de Clara temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta y una fotografía. La foto mostraba a un joven Adrien, quizá de 20 años, junto a un niño pequeño de 4 o 5. El niño sonreía, sosteniendo un camión de bomberos de juguete. La sonrisa de Adrien era genuina, sincera, nada parecida a la máscara cuidadosa que ella había conocido. La carta estaba escrita con la caligrafía precisa de Adrien. Clara, si estás leyendo esto, me he ido. Lo siento por eso. No porque tema a la muerte,
sino porque quería verte a ti y a Leo realmente a salvo antes de partir. La foto es de mí y mi sobrino, Marco. Murió en un incendio doméstico cuando tenía 6 años. Intenté salvarlo. Llegué demasiado tarde. Siempre he llegado demasiado tarde para todos los que he tratado de proteger. Cuando vi el dibujo de Leo, el camión de bomberos, el fuego, el niño llorando, todo volvió. La culpa, el fracaso, la certeza de que no podía salvar a las personas que importaban. Pero tal vez podía salvarte a ti y a él. Todo lo que he hecho, las pruebas, la confesión, el testimonio, es tanto por David como por ti. Tu esposo fue lo bastante valiente como para enfrentarse a mi familia. Le debía una deuda que nunca podría pagar en vida. Tal vez en la muerte pueda equilibrar la balanza. Dile a Leo que el señora se despidió. Dile que siga dibujando. Que siga viendo la verdad que los adultos no ven. Y dile que los camiones de bomberos son para héroes y su padre lo fue. Le diste misericordia a un hombre que no la merecía. Déjame devolverla de la única manera que puedo, asegurándome de que nunca tengas que mirar por encima del hombro otra vez. La familia Moretti muere conmigo. Adrien. PD hay un fondo fiduciario para la educación de Leo. Sin dinero criminal. Es del lado de mi madre. Herencia limpia. Mi abogado tiene los detalles. Por favor, no lo rechaces. Que algo bueno salga de mi vida. Clara leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Morrison y el padre Miguel esperaron en silencio. Finalmente, dobló la carta por completo y la guardó de nuevo en el sobre junto con la foto. ¿Cuándo es el funeral? No habrá funeral, dijo Morrison en voz baja. Ninguna familia reclamó el cuerpo. Será cremado. Entierro de la ciudad. No, dijo Clara, secándose los ojos. Eso no está bien. David querría, se detuvo, estabilizó su voz. Se merece algo mejor que eso. El padre Miguel asintió lentamente. Puedo arreglar algo. Un servicio pequeño. Privado. Gracias. Clara salió de la iglesia y condujo hasta San Diego a la casa de Rachel para ver a su hijo. Cuando Leo corrió a sus brazos, lo abrazó con fuerza y no lo soltó por mucho tiempo. Esa noche, después de que Leo se durmiera, Clara se sentó en el porche de Rachel y miró las estrellas. Pensó en David, en Adrien, en 2 hombres que intentaron hacer lo correcto de diferentes maneras. Ambos habían pagado con sus vidas, pero Leo estaba a salvo. Los Moretti habían terminado. Y en algún lugar, tal vez David y Adrien habían encontrado la paz que nunca tuvieron en vida. Clara tocó el sobre en su bolsillo y susurró al cielo nocturno. Gracias, a los 2. Las estrellas no ofrecieron respuesta, pero de algún modo eso fue suficiente. 3 semanas después, Clara estaba frente a un almacén en las afueras de Los Ángeles. La llave había llegado en un paquete del abogado de Adrien junto con los documentos del fondo fiduciario y una sola instrucción mecanografiada. Cuando estés lista. No estaba segura de si alguna vez estaría lista, pero estaba allí de todos modos. La puerta del almacén se levantó con un chirrido metálico revelando filas ordenadas de cajas de archivo, cada una etiquetada con fechas y nombres. Clara entró, sus pasos resonando en el pequeño espacio. Morrison le había hablado de este lugar. Adrien lo había alquilado hace 5 años, mucho antes de la muerte de David, mucho antes de que todo se derrumbara. Era su póliza de seguro, su ruta de escape, la documentación de cada crimen, cada transacción, cada secreto sucio que la familia Moretti había enterrado. Clara abrió la primera caja. Registros financieros de cuentas offshore. Reconoció algunos nombres de los informes de noticias, políticos, jueces, capitanes de policía, personas que deberían haber detenido a los Moretti, pero que en cambio habían sido comprados. La segunda caja contenía fotografías, escenas del crimen que habían sido clasificadas como accidentes o suicidios. Vio a Vincent Girardano en varias, siempre en el fondo, siempre cuidadosamente desenfocado, excepto en una foto fechada 2 meses antes de la muerte de David, donde Vincent aparecía claramente de pie sobre un cuerpo en un callejón. La tercera caja la hizo dejar de respirar. Estaba etiquetada simplemente, David Martínez. Dentro había docenas de carpetas organizadas cronológicamente. Las manos de Clara temblaban al sacar la primera. Dentro había una copia del contacto inicial de David con el FBI. Su oferta de ayudar a Therese Gardano. Su acuerdo para recopilar pruebas.
Pero había otros documentos también. Notas con la letra de Adrien, advertencias que había intentado enviar a través de intermediarios, la confirmación de adquisición de objetivos en escalada de Vincent. Necesitamos sacar al informante de inmediato. Y respuestas de personas cuyos nombres estaban redactados. Fuente valiosa. Continuar monitoreo. Sabían que el FBI sabía que David estaba en peligro y no lo habían sacado. Clara se dejó caer al suelo, revisando más archivos. Había transcripciones de conversaciones que Adrien había grabado. Vincent planeando el asesinato de David, Carlo dando la aprobación, Vico orquestando el tiempo, y a lo largo de todo, Adrien tratando de retrasar, desviar, advertir. Una transcripción la hizo detenerse en seco. Estaba fechada 3 días antes de que David muriera. Adrien, esto está mal. Martínez solo está tratando de ayudar a una mujer y su hijo. Carlo, ha visto demasiado. Sabe demasiado. ¿Quieres que testifique contra nosotros? ¿Contra tu propia sangre? Adrien, hay otras maneras. Podemos desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar. Carlo, eres débil. Igual que tu padre. Por eso Vincent maneja los trabajos difíciles. Adrien, si haces esto, yo me voy. He terminado con la familia. Carlo, nunca terminas con la familia. Adrien. La sangre es para siempre. Ahora sal de mi vista antes de que olvide que eres mi sobrino. Clara presionó su puño contra la boca, sofocando un sollozo. Adrien lo había intentado. Realmente había intentado salvar a David, había intentado detenerlo, y había sido anulado por las mismas personas que se suponía eran su familia. La última carpeta de la caja contenía algo que la rompió por completo. Una carta manuscrita de Adrien fechada 2 semanas después del funeral de David. Nunca había sido enviada. Estimada señora Martínez, no me conoce y nunca debería, pero estuve allí la noche en que su esposo murió. Intenté sacarlo del auto. Llegué demasiado tarde. Sé que esto no tiene sentido, pero lo siento. Su esposo fue valiente. Fue bueno. Fue todo lo que yo no soy y nunca seré. No puedo deshacer lo que mi familia hizo, pero puedo asegurarme de que signifique algo. Estoy recolectando pruebas. Todo lo que han hecho, todos a quienes han lastimado. Algún día los derribaré a todos. Por David, por Teresa y su hija, por cada persona inocente que quedó atrapada en nuestra guerra. No espero perdón. No lo merezco. Pero necesitaba que supiera que alguien recuerda. Alguien sabe que su esposo murió como un héroe. Lamento no haber podido salvarlo. Un extraño que le falló. Clara abrazó la carta contra su pecho, con lágrimas corriendo por su rostro. Todo este tiempo había pensado que Adrien era solo otro criminal tratando de salvarse. Pero había estado cargando esta culpa durante 3 años, documentando cada crimen, construyendo un caso contra su propia familia, todo porque no pudo salvar a un hombre bueno. Pasó la siguiente hora revisando el resto de las cajas. Había docenas de ellas, suficientes pruebas para procesar cientos de crímenes, implicar a cientos de personas. Adrien había sido meticuloso, obsesivo, convirtiendo su culpa en una cruzada. La última caja contenía algo diferente. Objetos personales, un rosario, un álbum de fotos, la imagen de Adrien joven con su sobrino Marco junto con otras, reuniones familiares, fiestas, momentos antes de que todo saliera mal. En el fondo había un diario de cuero. Clara lo abrió en la primera página. Este es un registro de mis pecados. Si muero antes de poder enmendar, que esto sirva como mi confesión. Pasó las páginas. Adrien había documentado todo, cada persona a la que había lastimado, cada crimen que había cometido, cada orden que había seguido. Pero entre las confesiones había entradas sobre intentar cambiar, sobre momentos de duda, sobre la creciente realización de que estaba atrapado en una vida que nunca eligió. La última entrada estaba fechada el día antes de que ella lo encontrara en el callejón. Vico sabe que la reunión de mañana es una trampa. No voy a alejarme de esta. Pero tal vez esté bien. Tal vez esta sea la única manera de liberarse verdaderamente. Morir como Adrien el criminal, resurgir como evidencia contra todos los que me convirtieron en esto. Estoy cansado de llegar tarde. Cansado de fallar a todos los que me necesitaban. Si puedo salvar a una persona, solo una, antes de irme, tal vez eso sea suficiente. Tal vez Clara Martínez y su hijo puedan tener la paz que les quité.
Tal vez esa sea mi redención. Clara cerró el diario, su visión borrosa por las lágrimas. Sacó su teléfono y llamó a Morrison. Encontré la unidad de almacenamiento de Adrien, dijo cuando él contestó. Necesitas ver esto. Todo. ¿Está mal? Clara miró a su alrededor las cajas, los años de pruebas, la evidencia del desesperado intento de Adrien de equilibrar la balanza. Es todo. Cada nombre, cada crimen, cada persona que debe responder por lo que ha hecho. Enviaremos un equipo. Morrison, interrumpió Clara. Hay nombres del FBI aquí también, personas que sabían que David estaba en peligro y no lo protegieron. Silencio al otro lado. Entonces iré yo misma con gente de confianza. Después de colgar, Clara se sentó entre las cajas y esperó. Pensó en David, que intentó salvar a una mujer y terminó exponiendo un imperio. Pensó en Adrien, que intentó salvar a todos y se destruyó en el proceso. Y pensó en Leo seguro en San Diego, dibujando héroes y camiones de bomberos, todavía lo suficientemente inocente para creer que el bien siempre triunfa. Clara sacó la foto de Adrien y Marco, estudiando el rostro joven y desprevenido de Adrien, antes del peso de las expectativas familiares, antes de la violencia y la culpa. Solo un joven sosteniendo la mano de su sobrino, ambos sonriendo. Lo lograste, susurró a la foto. Esta vez no llegaste tarde. Nos salvaste. Afuera, escuchó coches llegando. Morrison y su equipo, listos para recoger años de pruebas, listos para derribar a todos los que habían escapado de la justicia. Clara se levantó, sacudiéndose los jeans. Tenía una parada más antes de regresar a San Diego. Una persona más que merecía conocer la verdad. Cerró la unidad de almacenamiento y condujo a través de la ciudad hasta el cementerio Evergreen, a la modesta lápida que marcaba la tumba de David. Alguien había dejado flores frescas. Clara tocó el mármol frío y sacó la carta sin enviar de Adrien. Lo encontré, David, dijo suavemente. El hombre en quien dijiste confiar. Tenías razón sobre él. No era perfecto, pero lo intentó. Dios, lo intentó tanto. El viento susurró entre los árboles, llevando el aroma de jazmín. Ahora se acabó. Todo. Leo está seguro. Los Moretti han terminado. Y Adrien. Su voz se quebró. Adrien se aseguró de que tu muerte importara. Se aseguró de que no murieras en vano. Clara colocó la carta sobre la tumba, asegurándola con una piedra lisa. Luego se quedó allí, secándose los ojos. Te quiero, susurró. Siempre. Mientras caminaba de regreso a su auto, Clara sintió que algo cambiaba dentro de ella. El peso que había estado cargando durante 3 años, la ira, la confusión, la traición, no desapareció, pero aflojó su agarre. Ahora tenía respuestas. Tenía justicia. Tenía la verdad. Y de alguna manera eso era suficiente para empezar a sanar. 6 meses después, Clara estaba fuera del diner de Murphy con un pincel en la mano, mirando el letrero recién pintado sobre la puerta. Las viejas letras parpadeantes habían desaparecido, reemplazadas por un brillante guión azul que decía el lugar de Leo. Mamá, lo escribiste bien, ¿verdad? Llamó Leo desde adentro, donde ayudaba a organizar las mesas. Clara sonrió. Sí, cariño. Lo escribí bien. La renovación había tomado 3 meses, y cada centavo que había ahorrado, más algo de ayuda de una fuente inesperada. El dinero del seguro por la muerte de David, que nunca había podido tocar, finalmente le parecía correcto usar, y el fondo fiduciario de Adrien. Después de semanas de luchar con su conciencia, lo había aceptado, pero solo para la educación de Leo y este único sueño. Una segunda oportunidad. Eso era lo que representaba el diner. Rachel había conducido desde San Diego para ayudar con la gran reapertura. Salió de la cocina llevando una bandeja de tazas de café recién servidas. La máquina de espresso funciona perfectamente. El abogado de Adrien sabía lo que hacía con esa lista de equipos. Clara había encontrado la lista escondida entre los documentos del fondo fiduciario, con recomendaciones detalladas para equipos de cocina comercial, proveedores sostenibles, incluso sugerencias de menú. Adrien había pensado en todo, planeando un futuro que nunca vería. Le habría gustado esto, dijo el padre Miguel, llegando con una caja de pasteles de la venta de la iglesia, un lugar de comunidad, de esperanza. Era un criminal, dijo Clara automáticamente,
aunque las palabras habían perdido su filo. Era un hombre que tomó decisiones terribles, luego trató de deshacerlas. El sacerdote dejó la caja. Esa es la definición de redención, Clara. No perfección, sino el intento de ser mejor. La campana sobre la puerta sonó. El detective Morrison entró, con Chung justo detrás de él. Ambos con ropa de civil, sonriendo. Escuchamos que había una gran reapertura, dijo Morrison. Pensamos en mostrar apoyo y tomar un café gratis. Sí, agregó Chung con una sonrisa. Clara le sirvió una taza a cada uno. ¿Alguna novedad sobre los juicios? La sonrisa de Morrison se desvaneció un poco. Carlo Moretti fue sentenciado ayer. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vico recibió 30 años. Seguimos trabajando en los demás, pero cada persona que Adrien documentó está bajo custodia o fugitiva. Los agentes del FBI, preguntó Clara en voz baja. 3 suspendidos mientras se investiga. 2 ya renunciaron. La voz de Morrison era dura. Fallaron. David, ellos responderán por eso. Clara asintió, sintiendo que un pequeño pedazo de justicia encajaba en su lugar. La mañana pasó entre un torbellino de actividad. Señora, llegó con todo su club de lectura. El oficial Boyd, el padre de Marcus, entró tímidamente para disculparse por los comentarios de su hijo y terminó quedándose a almorzar. El diner se llenó de vecinos, habituales de los viejos tiempos de Murphy y caras nuevas atraídas por la curiosidad. Lie atendía el lugar como una anfitriona natural, charlando con los clientes, mostrando el nuevo letrero, diciendo a todos que su papá habría amado este lugar. Clara lo observaba con una mezcla de orgullo y dolor. Era tan parecido a David, amable, valiente, viendo lo bueno en todo. Alrededor de las 2 de la tarde, durante un breve momento de calma, Clara salió para tomar aire. La tarde en Los Ángeles era cálida, la calle llena de vida. Se apoyó contra la pared de ladrillo, dejando que el sol calentara su rostro. Disculpe. Clara abrió los ojos. Una mujer estaba cerca, tal vez de 40 años, con ojos amables y una niña pequeña agarrando su mano. La niña tenía unos 8 años, rizos oscuros y una sonrisa tímida. ¿Es usted Clara Martínez?, preguntó la mujer. Sí, puedo ayudarla. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Mi nombre es Teresa Gerardano. Esta es mi hija, Sofía. Yo escuché sobre el diner, sobre lo que pasó con Adrien y los juicios. Quería venir a agradecerle. El aliento de Clara se detuvo. Tú, David, te ayudó. Nos salvó la vida. La voz de Teresa temblaba. Hemos estado en Oregón. Nuevos nombres. Nueva vida. Pero cuando escuché sobre el testimonio de Adrien acerca de cómo expuso a todos, se secó los ojos. Tu esposo murió protegiéndonos. Y Adrien se aseguró de que Vincent nunca pudiera hacernos daño otra vez. Sofía tiró de la manga de su madre. Mamá, ¿puedo contárselo? Teresa asintió y Sofía dio un paso adelante. El señor Adrien nos encontró hace 2 años. Vino a nuestra casa en Oregón y le dijo a mamá que lo sentía. Nos dio dinero para la universidad para mí y la pequeña voz de Sofía era clara y seria, y dijo que mi vida importaba. Que lo que hizo su familia estaba mal. Que lo corregiría. Clara se arrodilló al nivel de Sofía. Lo corrigió. Ambos lo hicieron. Tu vida importa mucho. Teresa sacó un sobre de su bolso. Adrien me dio esto. Dijo, si alguna vez me pasara algo, debía entregártelo. Se lo entregó. Lamento que haya tardado tanto. Asustados, pero inconfundibles. Adrien. Clara susurró, su voz temblando mientras la lluvia empapaba su abrigo. El hombre levantó la cabeza lentamente, y un débil pero genuino destello de reconocimiento apareció en sus ojos. Clara dijo en voz baja, apenas audible sobre el golpeteo de la lluvia. Pensé que nunca volvería a verte así. Clara tragó saliva, sin moverse por un momento, dejando que la incredulidad y el miedo se mezclaran con una alegría contenida. Pero, tú estabas muerto. Adrien negó con la cabeza, esbozando una sonrisa triste. Eso creyeron todos. Tenía que desaparecer para asegurarme de que la familia no pudiera lastimarte, ni a ti ni a Leo. Nunca quise asustarte, solo protegerte.
Clara dio un paso adelante, la lluvia empapando su cabello, pero no le importaba. Todo este tiempo, has estado vivo. Sí, respondió Adrien, la voz ronca por la lluvia y los años de esconderse. Y he estado observando. Me aseguré de que la justicia avanzara, de que la evidencia que dejé no se perdiera. Pero necesitaba ver que estaba segura, que Leo estaba seguro, que tu vida continuara. Clara cerró los ojos un instante, dejando que las lágrimas se mezclaran con la lluvia. No puedo creer que estés aquí. Después de todo lo que pasó. Adrien extendió lentamente la mano, pero no como un criminal ni como alguien que exige perdón, sino como un aliado, un protector. Estoy aquí. Siempre he estado, de la manera que podía. Y ahora, si me aceptas, quiero ayudarte a seguir construyendo esto. Leo's Place. Tu futuro, nuestro futuro. Clara respiró hondo, sintiendo que años de miedo, dolor y pérdida se mezclaban con una esperanza que había pensado perdida. Finalmente, tomó su mano, firme, confiada. Entonces, vamos a hacerlo juntos. El hombre asintió, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que todo el caos, toda la tragedia, toda la oscuridad que había marcado su vida, podía dar paso a algo nuevo. Algo vivo. Bajo la lluvia, frente al diner iluminado que llevaba el nombre de su hijo, madre e hijo y el hombre que había arriesgado todo para protegerlos, compartieron un momento de paz, consciente de que aunque el pasado no podía borrarse, el futuro todavía podía construirse. Llevando el peso de demasiados fantasmas. Adrien. La palabra salió apenas como un susurro. Lo siento, dijo en voz baja. Su voz era más áspera, como si no la hubiera usado mucho. No debería haber venido. Solo, yo. Necesitaba ver que estabas bien. La mente de Clara se tambaleó. Estás muerto. Yo. Identifiqué tu cuerpo. Morrison dijo. Identificaste un cuerpo que se parecía. Lo suficiente a mí como para engañar a la gente que quería. Creer que estaba muerto. La sonrisa de Adrien. Era triste. Vika no era la única que podía arreglar las cosas. Tuve ayuda. Gente que me debía favores. Gente que creía en lo que estaba tratando de hacer. El FBI. Algunos agentes retirados que estaban cansados de ver cómo se sacrificaban buenas personas como David. Me ayudaron a montar la emboscada. Me ayudaron a desaparecer. Mi testimonio ya estaba grabado. Mi evidencia presentada. Yo era más valioso como un fantasma que como un testigo. Miró el restaurante. El letrero brillante. He estado siguiendo las noticias. Los juicios. Las condenas. Funcionó. La familia ha desaparecido. ¿Por qué volver? ¿Ahora? La voz de Clara tembló con emociones que no podía nombrar. Ira, alivio, confusión, algo más que no quería examinar. Porque me voy de verdad esta vez. Mañana me subo a un avión a algún lugar muy lejano. Algún lugar donde pueda desaparecer por completo. Pero no podía irme sin. Se detuvo. Tragó con dificultad, sin ver que mi muerte significara algo. Que tú y Leo estuvieran a salvo y felices. Clara estudió su rostro. Este hombre que había estado muerto durante un año, que lo había sacrificado todo para protegerlos. Podrías haberte quedado muerto. No tenías que volver, ni siquiera para esto. Lo sé. Los ojos de Adrien se encontraron con los de ella, y en ellos vio la misma necesidad desesperada de absolución que había visto aquella primera noche en su apartamento. Pero me di cuenta de algo. Me diste clemencia cuando estaba muriendo en ese callejón. Lo mínimo que podía hacer era darte un cierre. Dejarte saber que el sacrificio fue real, que no fuiste solo otra víctima en la guerra de mi familia. Ya no eres él, ¿verdad? Dijo Clara en voz baja. El hombre que dirigía la familia Moretti, el ejecutor, esa persona realmente murió. Sí, la voz de Adrien era áspera por la emoción. Murió. No sé quién soy ahora, pero estoy tratando de averiguarlo. En algún lugar tranquilo,
en algún lugar lejos de todo esto. Permanecieron en silencio, la lluvia, golpeando el paraguas que Clara sostenía. Sobre ambos. Dentro del restaurante. La señora Chin levantó la vista de su libro, luego, discretamente desvió la mirada. Leo pregunta. Por ti a veces, dijo Clara finalmente. Sobre. El señora. Dice que eras agradable. El rostro de Adrien se arrugó por un momento. ¿Cómo? Está bien, es inteligente, valiente, está creciendo demasiado rápido. Clara sonrió a pesar de todo. Todavía dibuja. Empezó un cómic sobre un superhéroe que ayuda a la gente aunque todos piensen que es el chico malo. Eso suena a Leo. Adrien dio un paso atrás hacia las sombras. Debo irme. Ya me quedé demasiado tiempo. Adrien. Clara lo agarró del brazo. Él se congeló, mirando su mano. En su manga como si fuera algo milagroso. Gracias por todo. Por la justicia de David, por nuestra seguridad, por intentarlo. Llegué demasiado tarde para salvarlo, dijo Adrien, con la voz quebrándose. Pero, no demasiado tarde para salvarnos. Clara soltó su brazo. Eso cuenta para algo. Eso cuenta para todo. Él asintió, sin confiarse a hablar. Luego metió la mano en su abrigo y sacó un conejito de peluche. Gastado. Idéntico al de Leo. Señor Happy. Noté que el de Leo se estaba poniendo bastante raído. La voz de Adrien era ronca. Era de Marcos, mi sobrino. Lo he estado cargando durante 15 años. Como un talismán. Como si al sostenerlo, de alguna manera pudiera protegerlo. Retroactivamente. Lo extendió. Pero, creo que debería ir a alguien que todavía está aquí. Alguien cuya vida realmente logré proteger. Clara tomó el conejo. Sus ojos ardían. Le encantará. Dile. Adrien se detuvo. Luego, lo intentó de nuevo. Dile que el señora dijo que siga siendo valiente y que cuide de su mamá. Lo haré. Adrien se metió de lleno en la lluvia, ya no protegido por él. Paraguas. Adiós. Clara. Vive bien. Sé feliz. Olvídate de los fantasmas. Algunos fantasmas merecen ser recordados, dijo Clara. Suavemente. Él sonrió, una sonrisa real, triste pero genuina. Y luego se dio la vuelta y se alejó. Bajo la lluvia. Clara observó hasta que desapareció al doblar la esquina, una sombra disolviéndose en las sombras. Ella se quedó allí por un largo momento, sosteniendo el conejo de Marcos, la lluvia rociando alrededor del borde del paraguas. Luego se dio la vuelta hacia el restaurante, hacia la luz cálida que se derramaba sobre el pavimento mojado, hacia la vida que esperaba dentro. La señora Chun había pagado su cuenta y se había ido en silencio. El señor Kowalski estaba recogiendo sus cosas. Clara cerró la puerta detrás de él, volteó el cartel a cerrado, y subió las escaleras a su apartamento. Leo estaba en la mesa de la cocina, rodeado de lápices de colores y papel, trabajando en su cómic. Él levantó la vista cuando ella entró. Mamá, estás toda mojada. Solo salí un minuto. Clara puso el conejo de Marcos sobre la mesa. Mira lo que encontré en el almacén. Debe haber estado allí desde los viejos tiempos de Murphy. Pensé que podrías dárselo al señor Happy. Como amigo. El rostro de Leo se iluminó. Él tomó el conejo, examinándolo cuidadosamente. Parece viejo, como si tuviera historias. Creo que sí, dijo Clara, pasando los dedos por su cabello. Historias muy viejas, pero tal vez esté listo para algunas nuevas. Genial. Leo puso el conejo junto al señor Happy, acomodándolos, como si estuvieran conversando. Pueden ser hermanos, como los superhéroes tienen compañeros. Clara besó la parte superior de su cabeza. Exactamente así.
Esa noche, después de que Leo se durmiera con ambos conejos escondidos bajo sus brazos, Clara se quedó junto a la ventana mirando la calle, empapada por la lluvia. En algún lugar, Adrien Moretti, o quien fuera ahora, estaba comenzando una nueva vida, una vida tranquila, una vida ganada a través del sacrificio y el dolor, y el intento desesperado de equilibrar balanzas imposibles. Tocó el cristal, su aliento lo empañó ligeramente. Adiós, susurró. Gracias. La lluvia continuó cayendo, limpiando las calles, llevándose los últimos rastros de sangre y culpa y fantasmas que habían atormentado este lugar por demasiado tiempo. Por la mañana, Clara abriría el restaurante de nuevo. Los clientes vendrían, el café se prepararía, la vida continuaría a su hermosa, desordenada, complicada manera. Leo crecería, rodeado de amor y seguridad, sin conocer toda la verdad del hombre que había ayudado a salvarlo. Y en algún lugar, en algún rincón tranquilo del mundo, un hombre que una vez había sido un monstruo intentaría convertirse en algo más, algo mejor. No, buscando el perdón, eso era imposible, sino buscando la paz. Clara se apartó de la ventana y se metió en la cama. Por primera vez en años, se durmió fácilmente, sin revisar las cerraduras. 2 veces, sin escuchar pasos. En el callejón, sin el miedo presionando su pecho. Los fantasmas finalmente estaban en silencio. Los muertos finalmente estaban en paz, y los vivos estaban aprendiendo lentamente a hacer lo que parecía imposible hacía 1 año. Estaban aprendiendo a vivir. De nuevo. Afuera, la lluvia se detuvo. Las estrellas atravesaron las nubes. Y en la calle de abajo, el letrero del lugar de Leo brilló suavemente en la oscuridad. Una promesa cumplida, una vida honrada, un futuro construido sobre las ruinas del pasado. Un restaurante de segundas oportunidades, donde la misericordia se servía junto al café, donde la redención, por tardía, por incompleta que fuera, era siempre posible, donde los fantasmas venían a decir adiós y donde finalmente los vivos podrían estar en paz. Fin.